Bueno, feliz día a todos, hermanos. Simplemente pedirles que por favor, llevamos varias semanas interrumpiendo con los móviles, desconecten del mundo y centrémonos en las escrituras. Hoy es para contemplar al Señor y no estar pendiente de asuntos que están fuera. Si son asuntos importantes que tienes que atender, pues atiéndelos, pero que no sea interrupción en la reunión donde se está exponiendo la palabra del Señor. Amén. Bueno, feliz día. Amén. Le damos gracias al Señor por este maravilloso día. Entramos en el mes de la Reforma. Iglesias reformadas que celebran, sí, ahora, celebramos la Reforma protestante. Nos llaman protestantes porque protestemos contra la Iglesia Católica, por eso somos protestantes. La historia iba a ser ilustrada en el vídeo que íbamos a poner del canal Vite, pero no obstante podemos verlo otro día. Y yo me quisiera centrar en las olas de la Reforma, pero mirándola desde las perspectivas del fundamento bíblico en las cuales está basada. Porque lo que hizo la Reforma protestante es sacar a la luz aquello que ya estaba en las Escrituras. Por lo tanto, yo voy a centrarme en eso, quizás toque algunos apuntes acerca de la historia de lo que sucedió, pero quiero que nosotros tengamos claro que la Reforma protestante fue sacar a la luz aquello que por un cierto periodo de tiempo estuvo escondido. No es que estuviera escondido, sino que simplemente la palabra del Señor no estaba llegando a todas las personas con una luz clara, sino que simplemente había un clérigo que interpretaba las escrituras conforme ellos querían. Entonces, hoy tocaremos el fundamento bíblico de la sola escritura y vamos a orar para que el Señor guíe este tiempo. Va a ser una predicación temática, vamos a tocar sobre este tema, así que tocaremos ciertos versículos de las Escrituras que nos darán un fundamento bíblico para la sola Escritura. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Padre amado, gracias porque hoy podemos abrir la Biblia, poder leerla y poder contemplarte a través de ella. Gracias por los hombres que inspiraste en un principio para que los 66 libros que tenemos hoy en nuestras manos estuviesen hoy aquí entre nosotros. Gracias por tu soberana voluntad revelada a través de este libro, menospreciado, Señor, desechado por muchos, pero que estimado es para los santos, tu santa y bendita palabra. Gracias porque ya nos han dado el conocimiento de ti, de tu salvación. Gracias por mostrarte a través de ella y darnos tu voluntad y mostrarte, Señor, de manera tan clara a través de cada texto de las Escrituras. Gracias por inspirar. Gracias por darnos este precioso libro que queremos estimar y queremos tenerlo en alta estima todos los días de nuestra vida, porque no hay libro más importante ni palabras más importantes para la vida de tu iglesia, para la vida de los tuyos, que tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo de la Reforma, por usar a aquellos hombres para sacar a la luz a aquellos, Señor, que por un periodo de tiempo había estado escondido. Y le damos gracias por esos hombres que tú utilizaste. Pero sabemos, Señor, que la iglesia reformada tiene que estar siempre reformándose. Y aún en nuestros tiempos, tu palabra, Señor, está siendo desestimada por muchos, ignorada por otros, pero Señor, que tu palabra, tu iglesia tiene que mantener en lo más alto. Así que pedimos, Señor, que este principio de la sola escritura, Señor, sea un principio que gobierne la iglesia bíblica, gracia y verdad. Señor, que tengamos en alto tu palabra. Así que a través de mirar los textos, Señor, que hoy vamos a contemplar, tú nos ayudes a ver ese fundamento bíblico, cómo todo lo que necesitamos está centrado en tu palabra. Así que pedimos, Señor, que nos ayudes a exponer y que nos ayudes, Señor,
en esta mañana por la obra de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Así que la sola escritura, hermanos, debemos de pensar en ella que la escritura enseña que solamente la escritura es suficiente. No fue algo que los hombres inventaron, sino que el testimonio mismo de las escrituras afirman que la escritura es la máxima autoridad y que no hay nada que se eleve más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña. Es la palabra de Dios, es la autoridad máxima que pueda haber en este planeta y más allá de él. Así que para dar una introducción a todo esto, vamos a ver también hoy el fundamento bíblico, pero debemos de pensar que en un mundo en el cual nosotros vivimos, donde hay miles de creencias y hay muchísimas fuentes de autoridad, hoy se dice que no hay una verdad absoluta. Muchos afirman todo esto. Y nosotros como iglesia estamos llamados a responder esta pregunta: ¿por qué creemos lo que creemos? Esa pregunta debemos de responder cada uno de los creyentes ante un mundo que dice que no hay una verdad absoluta. ¿Dónde debemos de estar apuntando para afirmar que lo que creemos es la palabra de Dios? Debemos de apuntar a las Escrituras. No hay otro lugar donde se encuentra nuestras creencias, nuestra fe. Nuestro conocimiento salvífico acerca de Dios se centra solamente en las Escrituras. Y en la Escritura se encuentra Dios y nuestra salvación. Así que la enseñanza de la sola Escritura es la única fuente donde podemos conocer a Dios y el propósito salvífico que Él tiene con su Hijo Jesucristo. Así que debemos de afirmar que la palabra de Dios es inerrante y la Biblia está excluida de errores. Es que lo que Dios ha dicho es sin error. Dijo Jesús en Juan 17:7, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es infalible, es incapaz de fallar, nunca se equivoca y es totalmente confiable. Vamos a leer Primera de Pedro 1:23 al 25. 1:23 al 25. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero miren lo que dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y miren el mandato que da exclusivo para los creyentes. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones. Versículo 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Está claro que el mandato que apunta Pedro es que los creyentes tengan en alta estima las escrituras. Es infalible, es incapaz de fallar. Y debemos de apuntar siempre a las escrituras. Es nuestro fundamento bíblico, es que las escrituras nos enseñan a confiar en las escrituras, en la palabra de Dios. ¿Por qué la historia del protestantismo aparece esta primera sola como primera? Porque realmente debemos de pensar que es de aquí donde emanan las verdades que siempre estuvieron ahí, pero que estuvo bajo ataque constante. El reformador Martín Lutero no pudo sacar la sola fe si no llega a estar escrito en las escrituras. Por lo tanto, las escrituras ya contenían lo que Lutero, por lo cual Lutero, la sola fide, solo por la fe, fue el impulso de aquella reforma protestante. ¿Y qué estamos afirmando con la sola fe? Es que solo por la fe
La salvación se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo y no por obras ni méritos. También la sola gracia, solo por gracia, la salvación es un regalo inmerecido de Dios, no es algo que usted ni yo podamos ganar. Solo solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres. Esto enseñan las Escrituras con claridad y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, todo honor y gloria le pertenecen a Él. Por eso establecemos que la sola Escritura tiene que predominar por encima de las otras en el aspecto de que las Escrituras en sí mismas contienen todo aquello que necesitamos para contemplar esta gloriosa salvación que Dios ha efectuado sobre nosotros. Así que solo la Escritura es lo que da sentido a las otras solas, porque es la Escritura la que contiene estas maravillosas verdades que resurgieron hace 507 años. Pero ya estaban escritas en las Escrituras porque es un fundamento bíblico. Es algo que Dios estableció en su palabra para su pueblo y el disfrute de ello, para que podamos tener claro que el fundamento más estable y seguro son las Escrituras, la palabra de Dios, porque la Biblia es la única autoridad en materia de fe y práctica cristiana. Si no se considera esta sola como la máxima autoridad, no habrá una verdad absoluta. Pero esta es una verdad absoluta. La opinión de si no hay una verdad absoluta, la opinión de cualquier hombre estará por encima de Dios mismo, que la verdad de Dios. Por lo tanto, Dios ha establecido las Escrituras para que sepamos cuál es la verdad absoluta, es su palabra. Y recordamos de nuevo Juan 17:7, tu palabra es verdad. Y en la Reforma Protestante, hermanos, el principio material fue la justificación por la fe sola. Pero este principio no hubiese existido si no estuviesen las Escrituras. Así que, hermanos, las Escrituras contienen en sí mismo un fundamento bíblico. ¿Para qué? Para que sea la autoridad de todos y cada uno de nosotros. Me gustaría recordar las palabras de Martín Lutero, la expresión en la Dieta de Worms en el 1521, cuando estaba siendo juzgado. Dice, a menos que se me convenzca por testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios de la Iglesia Católica Romana. Estoy encadenado por los textos de las Escrituras que he citado, y mi conciencia es cautiva por la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Llegó a cautivar la palabra de Dios la conciencia de este hombre, que a pesar de todos los achaques que él estaba experimentando, no se retractó, porque la palabra de Dios tomó su conciencia y fue guiado por Dios para sacar a la luz la sola de la reforma, solo por medio de la fe en Cristo. 507 años después, seguimos afirmando que las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Amén. Así que la pregunta de esta mañana para nosotros que debemos de hacernos es si tenemos una autoridad, si tenemos la palabra de Dios como la autoridad máxima en nuestra vida, o tenemos otra autoridad. Porque las mismas Escrituras nos enseñan que solamente a través de las Escrituras podemos obtener el conocimiento de Dios, solamente a través de las Escrituras y el conocimiento salvífico de Dios. Podemos citar la Confesión de Londres de 1689 y el primer apartado que hablan sobre las Sagradas Escrituras dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e inefable de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y es así como nosotros creemos
acerca de las Escrituras. Son nuestra fuente de autoridad, donde encontramos el conocimiento acerca de Dios. Aunque Dios le ha placido revelarse por su revelación general por medio de lo creado, de tal manera que ningún ser humano tiene excusa delante de él de que no está su poder y su deidad visible. Es visible por medio de lo creado. Pero nadie puede ser salvo por medio de una puesta de sol. Nadie puede ser salvo por medio de ver la creación. Necesitamos una revelación especial dada por Dios, que es su palabra, donde nos enseña su conocimiento de quién es Él y el conocimiento salvífico que necesitamos para ser salvos. Así que Dios le ha placido revelarse a través de las Escrituras. Y el primer texto que quisiéramos que viéramos en esta mañana es 2 de Timoteo 3:15 al 17. Y vamos a poder compartir este texto todos nosotros juntos. Abran su Biblia en 2 de Timoteo 3:15 al 17. Dice, pero persistes tú en lo que has aprendido, leemos desde el 14, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren lo que Pablo está apuntando a Timoteo, y está apuntándole hacia las sagradas escrituras. Y está mostrándole que todos los escritos, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe que es en Cristo. Y nuestro amado Señor Jesucristo también apuntó a este principio. En Juan capítulo 5 del 37 al 39 dijo, escudriñad las escrituras porque parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Ellas apuntan hacia Jesús. Todas y cada una de las escrituras están escritas con el propósito de revelar el gran redentor que es Cristo. Todas apuntan a las promesas de Dios. Por eso, por ello son capaces de llevar a las personas a reconocer su pecado y su necesidad de creer en Cristo. Y es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar o te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiero recordar que cuando esta carta fue escrita, el Nuevo Testamento no estaba escrito, estaba siendo escrito. Pero a las escrituras que Pablo está apuntando es el Antiguo Testamento, donde realmente cada una de los libros que contienen el Antiguo Testamento tenían un apunte hacia Jesucristo. Se puede conocer a Cristo a través de todas y cada una de las escrituras. Por eso necesitamos afirmar que necesitamos el fundamento bíblico para conocer quién es Cristo a través de su palabra. Así que la salvación que es por la fe en Cristo la encontramos en todas las escrituras. Por lo tanto, no es un principio inventado en la Reforma, era algo que ya estaba allí. La salvación por medio de Jesús. Solo Cristo, solo por la fe. Todas las solas se desprenden de esta sola, de la sola escritura. Y debemos de saber que cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar estos principios y debemos de acercarnos a ella como nuestra autoridad máxima para poder conocer la salvación que Dios nos da a través de su Hijo. Así que la salvación que es por la fe está en las Escrituras. Miren el versículo 16. Toda la Escritura apunta a toda la Escritura. Si dijéramos en griego, también sería lo mismo. Toda la escritura, apuntando a los escritos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y estamos hablando de que toda la escritura, ahora tenemos la revelación completa
que componen los 66 libros que tenemos hoy en nuestras manos son la revelación completa de los propósitos redentores de nuestro Dios. No necesitamos nada más, sino su palabra. Que sea nuestro fundamento, nuestra autoridad máxima, es la palabra de Dios. Y toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, son inspirados por Dios. Y la palabra inspirado es el soplo, el respirar de Dios, es exhalada por Dios. Eso es lo que Dios ha hecho en los escritores bíblicos. En algunas ocasiones Dios se los dijo en palabras. Y les dijo las palabras exactas que debían escribir, como Moisés cuando subió al monte, por poner un ejemplo, que se le dijo todo aquello que tenía que escribir. Y por lo tanto, Dios se lo dijo en forma audible. Y en algunos textos también en algunas ocasiones Dios les dio la palabra exacta que debía escribir, pero con mayor frecuencia usó sus mentes, usó sus vocabularios y experiencias para escribir su palabra. Dios está tan identificado con su palabra que cuando las escrituras hablan, Dios está hablando. Y Pablo está apuntando a Timoteo a esta verdad más absoluta para su fe y su conducta en la vida y el conocimiento revelador de Dios. Este texto está apuntando a esta gran verdad, sola Escritura. Y la Escritura nos sirve para toda nuestra vida. Sigue diciendo el texto, el versículo 16 dice, y útil, ¿para qué? Para enseñar. Son instrucción divina. Te enseñan para la vida y te enseñan para la piedad. Esa es la palabra de Dios. Por lo tanto, haríamos bien en tenerla como la autoridad máxima en nuestra vida, porque nos va a enseñar para la vida y nos va a enseñar para la piedad. Me gustaría coger el Salmo 119, versículo 97 al 105, y veamos cómo la palabra de Dios enseña a aquellos que son y quieren ser instruidos por la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 97 al 105. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Dice, de todo mal camino contuve mis pies. ¿Por qué? Dice, para guardar tu palabra. Dice, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuánto dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Miren la palabra de Dios. Enseña nuestra vida. Ella debe de ser la que guíe todas y cada una de nuestras decisiones en esta vida. Ella debe de ser. Porque cuando habla la palabra de Dios, es Dios mismo el que está hablando a ti y a tu vida. Por lo tanto, es nuestra máxima autoridad porque es la palabra de Dios. Ella misma da testimonio de sí misma, de que es confiable, porque es la palabra de Dios. Seguimos con Timoteo y dice, para redarguir o para reprender. Es una reprensión por una conducta indebida o errónea. Y las Escrituras exponen nuestro pecado. Y damos gracias a Dios por el poder de la palabra de Dios para redarguirnos y reprendernos, para corregirnos del error, para sacarnos de una conducta
indebida en nuestras vidas. La palabra de Dios es utilizada para el bien de nuestras propias almas, sacarnos del lugar donde podemos estar erróneos o equivocados, de tal forma que así podemos ser tratados y guiados a un profundo arrepentimiento cada vez que nos exponemos a la palabra de nuestro buen Dios. Por lo tanto, es el fundamento más fiable que nosotros podamos tener, es el fundamento más firme, es la palabra de Dios trabajando en el pueblo de Dios para la gloria de Dios. También es capaz de corregirnos. Todos y cada uno de nosotros en los momentos de nuestra vida necesitaremos restauración, y la palabra corregir es restauración de algo a su condición correcta. Es poner algo torcido recto. Ella se llama, la palabra de Dios nos llama a corregir lo torcido. Es Dios mismo hablándonos a nosotros. Salmo 119, versículo 9 al 11. Vamos a contemplar algunos textos de aquí. 119. Del 9 al 11. Dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos corrige. Esa palabra de Dios que nos ayuda. Es la palabra de Dios. Y Dios ha dado esta fuente de vida para su pueblo, para que cada uno de nosotros seamos guiados por ella, para que en su iglesia sea gobernado por ella. Y que no hay nada más elevado que la palabra de Dios. En aquel tiempo se luchaba por aquel gobierno papal que exprimía y oprimía al pueblo, y los reformadores resaltaron que la palabra de Dios era la autoridad máxima. Así que la palabra de Dios, como último, nos enseña aquí el apóstol Pablo a Timoteo: instruir en justicia. Las escrituras traen un entrenamiento positivo, una instrucción de cómo realizar todo con una conducta piadosa. A veces lo santo, lo piadoso, que a los ojos del mundo parece algo aburrido, pero no hay nada más verdadero y profundo y hermoso que poder vivir a la luz de la piedad que las escrituras nos enseñan, nos ayudan a caminar y a tomar decisiones como es correcto delante de Dios, y para que el fin de nuestras vidas sea provechoso y una vida realmente que dé gloria a nuestro Dios. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, capaz de hacer todo lo que hemos sido llamados a hacer. Eso es lo que el poder de la palabra hace en la vida de cada creyente. Nos ayuda a cumplir con aquello que está establecido en las mismas escrituras. Así que este es nuestro fundamento, hermanos. Las escrituras nos enseñan a confiar en ellas mismas, porque es Dios mismo revelando sus pensamientos a los hombres, su voluntad, para que podamos ser guiados por ella. Creo que no hay mayor privilegio para nosotros como hombres caídos, que no merecíamos esta gracia, que Dios nos haya dejado este libro para poder conocerles. Así que, hermanos, quiero leer el segundo apartado de la Confesión de Bautista de Londres. Dice: la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad y la sabiduría y poder que dejan a los hombres sin excusa, pero no son suficientes para dar conocimiento de Dios y de su voluntad, que son necesarias para salvación. Y en este punto quiero que veamos que las mismas escrituras apuntan a sí mismas para que el creyente afirme su vida en sola escritura, que solamente en ellas podemos encontrar salvación. Lo hemos leído en segunda de Timoteo, y ahora vamos a leerlo en el Salmo 19, versículo 1 al versículo 11.
Miren del 1 al 6. En algunas Biblias aparecen las obras y las palabras de Dios. Y dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es lo que hace la creación, ¿no? Anunciar y proclamar a Dios, la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Da evidencias, como dice Romanos, que por medio de lo creado podemos ver su poder y su deidad, pero no son suficientes. Con simplemente conocer que la mano creadora de Dios está detrás de todo lo que estamos viendo y contemplando. Son evidencias de que hay un creador. Y nadie el día del juicio tendrá excusas de que Dios no se reveló por medio de la revelación general. Dios ha dado su revelación. Dios existe. Y esta es una de las afirmaciones que afirmamos. Pero también como Dios creador soberano, nos ha dejado su revelación especial, que es la palabra de Dios. Y es en ella donde podemos encontrar sus propósitos salvadores y redentores. No hay otro lugar, no hay otra fuente. No podemos acudir a nadie más que a la palabra de Dios para conocer sus propósitos. Por eso el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la que destila el panal. Daros cuenta que el versículo 9 y el versículo 10 habla de los juicios de Dios, que son todos justos. Y el 10 habla de que son deseables, que son más que el oro. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, cuando usted ve exponer a Dios sus justos juicios, no pueden ser considerados muchas veces como justos. Pero al conocer su carácter bondadoso, a través de su palabra, y a conocer todos y cada uno de los atributos de nuestro buen Dios a la luz de la palabra, comprendemos que todos sus juicios son justos, porque la palabra nos asegura que todo lo que Dios hace es perfecto. Por lo tanto, la autoridad máxima para nuestra fe y conducta y para tener conocimiento salvífico y conocer a Dios, solamente hay un libro y es el libro que se llama la Biblia, que Dios nos ha dado. Ninguna experiencia, por traumática y sobrenatural que sea, está por encima de las Escrituras. No hay nada por encima de las Escrituras. Vamos a coger Isaías 8, 19 al 20 y miren este texto que nos habla aquí. Dice el 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores, preguntad a los adivinos, que susurran hablando, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿O consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso,
es porque no les ha amanecido. Si no es conforme la palabra de Dios, no hay luz en ellos. No hay que atender a nada que no sea la palabra de Dios. Es nuestra autoridad máxima, hermanos. Jesús nos enseñó este principio en su propia vida, cuando vino en semejanza de nosotros. Y lo vemos en la tentación, cuando fue tentado. Y él dijo y apuntó, como está escrito. Esa es la autoridad máxima. Jesús nos enseñó que no había otra autoridad máxima que la palabra de Dios. Y respondió a la tentación diabólica, ¿cómo? Como está escrito. Para nuestro Señor, las escrituras tenían la autoridad final. Todas las escrituras apuntaban a Él. Y la pregunta para nosotros es, ¿la tiene para nosotros? ¿Es la autoridad máxima en nuestra vida? Si no es así, pidamos y arrepintámonos delante de nuestro Dios. Y si es así, siga conservando ese pensamiento. Siga acudiendo a la fuente del conocimiento de Dios. Siga gozándose las escrituras y siga poniendo su fundamento más seguro en su vida. Es la palabra de Dios. Iglesia de Jesucristo. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Así que, hermanos, todas y cada una de las promesas que están escritas en la palabra de Dios serán cumplidas. Todos y cada uno de los juicios que se llevarán a cabo, que están en las escrituras, se llevarán a cabo. Todas y cada una de las palabras de Dios no pasarán nunca, permanecen para siempre. Y su fundamento es firme y estable. No se deteriora, no pueden cambiarlo, pueden oscurecerlo durante un tiempo, pero la palabra siempre saldrá a la luz, porque la palabra de Dios está viva y es su pensamiento para nosotros. Hermanos, el tiempo de la Reforma, el pueblo vivió oscuro por no tener la palabra de Dios escrita y comprendida en un idioma. La Reforma protestante dio impulso a que hoy podamos tener la palabra de Dios escrita en muchísimos idiomas y tenerla en nuestra mano. Así que sigue siendo nuestro fundamento. Y las escrituras nos enseñan bien claro que no tenemos otro fundamento más estable y firme que la palabra de Dios. Así que, hermanos, hoy demos gracias a Dios porque su palabra sigue estando entre nosotros. Demos gracias. Padre, gracias por darnos tu palabra, revelar tu conocimiento salvífico a través de ella. Nadie puede oscurecer tu consejo. Nadie puede apagar la luz y el testimonio de tu palabra. Tu palabra es eterna porque tú eres eterno. En muchas ocasiones de nuestra vida, Señor, nuestras vidas son las que han estado en error y tu palabra está libre de error. Pedimos, Señor, que tu pueblo sigamos confiando en tu palabra porque es confiable. Todo lo que tú has dicho se cumplirá y se realizará porque eres tú mismo hablando a través de tu palabra. Señor, queremos tener lo más alto tu palabra. Queremos anunciar tu palabra en todo lugar, porque tu palabra es digna de ser escuchada en todo lugar, Padre. Gracias por revelarte a través de ella. Gracias por cada texto, Señor, que ha sido escrito en tu palabra. Pedimos que el beneficio de tu pueblo sea, Señor, acudir constantemente a tu palabra escrita, Señor. Ayúdanos por la luz de tu Espíritu a interpretar las Escrituras correctamente, Señor. Y que el provecho de tu palabra sea cada día lo mejor que tu pueblo pueda recibir, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos permites hablar de esta importante sola, Señor, la sola Escritura.
es vital para tu pueblo. Tu palabra misma habla, Señor, de tu palabra, como fortaleza, como martillo, como miel, como espada, todas ellas, Señor, sirve para nuestra vida. Por eso, Señor, enseña a tu pueblo a tenerla en lo más alto de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.